Él es compañero periodista, generoso al compartir este trabajo, este reporte. Alberto, gracias por tu confianza en este espacio y cuéntanos sobre todo cómo están ustedes, los jaliscienses allá en Guadalajara, cómo cambian las cosas al paso de las horas. Pues bueno, después de un día bastante caótico ayer, domingo 22 de febrero, donde se vivió un panorama que, pues en mi experiencia no me había tocado, sí, ya era constante el temor a veces de lo que pudiera suceder con el tema del crimen organizado. Yo recuerdo unos narcobloqueos el 1 de mayo del 2015, pero no tuvieron el nivel, la fuerza, la repercusión de lo ocurrido ayer. Ayer sí fue un día bastante extraño en Guadalajara, había zozobra, en la noche se percibía un silencio bastante fuerte, un silencio bastante desolador. Hoy ya empezaron a activarse algunos negocios desde la mañana, sí hubo filas muy largas en algunos supermercados que abrieron sus sucursales desde tempranas horas. Algunas personas sí cayeron en esta psicosis de las compras de pánico. No obstante, a medida que ha avanzado este lunes 23 de febrero, las cosas se han ido tranquilizando, se han ido normalizando. Algunos otros servicios empezaron otra vez a retomar actividades y ya hace unos minutos el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un comunicado con algunos de los detalles, ya actualizando la información, por ejemplo, el regreso a clases presenciales, que será hasta el próximo miércoles 25 de febrero. En algunas universidades, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, se tendrán mañana actividades en línea, pero ya el gobernador dice que las clases presenciales se pueden retomar a partir de este miércoles. También las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana. Considera el gobernador que ya hay condiciones para hacerlo. Además, el transporte público, tanto autobuses, líneas del tren ligero, líneas de macrobús, como aquí le llamamos al BRT, también los servicios de entrega de comida por aplicaciones, supermercados, tiendas de conveniencia, bancos, transporte foráneo, pueden retomar las actividades, se garantiza el combustible. También pocas gasolineras abrieron hoy por la mañana en Guadalajara, había largas filas para quienes querían llenar sus tanques. Anunció también la llegada de 2,500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para ayudar, colaborar con las tareas de seguridad en el estado. Hoy no se reportaron nuevas incidencias, se sigue trabajando en la liberación de las carreteras del estado de Jalisco. Además, también se retomarán las actividades en Puerto Vallarta, que fue otro de los municipios más afectados con estas quemas y estos bloqueos. Y bueno, todos los servicios municipales del área metropolitana de Guadalajara también reanudarán labores este martes 24 de febrero. Lo más importante es que se dejó para mañana también, después de la reunión de la Mesa de Seguridad del Gobierno del Estado, la decisión de levantar el código rojo activado desde ayer domingo. Alberto, Este es el resumen del mensaje que dio el gobernador Pablo Lemus. sí. En la mañana yo pude ver una mayor cantidad de personas deambulando por las calles, buscando comida. Algunas personas pues tienen la costumbre de hacer su despensa en domingo, no obstante, sí. Ayer pues nada estaba abierto, era un panorama completamente desolador. Hoy, de poco en poco, se están retomando las actividades y es algo que yo recomendaría a medida de sus posibilidades, de manera gradual, paulatina, vayamos aquí en Guadalajara recuperando la normalidad poco a poco y evidenciando que no tenemos ese miedo, porque luego estos grupos criminales funcionan mejor cuando la gente tiene el temor y no debemos dejar que ese temor nos gane y haga que ganen. Pero hasta el momento, así las cosas en nuestra ciudad de Guadalajara. Alberto, ayúdanos a explicarle a la audiencia precisamente qué implicaciones tiene este código rojo. Como bien dices, a través de redes sociales se viraliza mucha información que no siempre es precisa y que incluso en varias de ellas es desinformación. Se hablaba mucho sobre este código rojo, un toque de queda. Las autoridades explicaron allá en el estado que en realidad esto obedece a una estrategia de seguridad, de monitoreo, de prevención, pero bueno, pues aún así muchos ciudadanos
decidieron autoimponerse este toque de queda. ¿Tú crees que para mañana permanezca esta situación, pese a que los servicios de transporte, de combustible, los servicios aéreos van a restablecerse a lo largo de la semana? ¿Tú ves visible que permanezca este autotoque de queda? Pues mira, más que toque de queda, creo que ese término ya es bastante fuerte. Digo, ayer más bien fue una precaución tomar las medidas necesarias para evitar exponerse, porque todavía en la noche hubo algunas incidencias de autos quemados y bloqueos, sobre todo en la zona norte de la ciudad, en el municipio de Zapopan. Creo que lo necesario es ir retomando las actividades de poco a poco. También hay que decirlo, algunas personas padecieron crisis de ansiedad por lo vivido ayer. Los servicios de emergencia en salud mental también estaban activos. Algunas personas en redes sociales que se dedican a la salud mental, psicólogos, psiquiatras, estuvieron publicando algunos ejercicios para controlar estas crisis. El código rojo simplemente aquí en Jalisco significa que las autoridades están en máxima alerta y en disposición de lo que se necesite si es que llegara a suceder algo. No significa que había un toque de queda, la gente podría salir en las calles, pero se pedía la responsabilidad de la ciudadanía para permanecer en casa, sobre todo porque no se sabía bien a bien cómo operarían las represalias del crimen organizado en la zona metropolitana de Guadalajara y lo mejor era no exponerse. Algunas personas sí estaban buscando, pues, cosas para comer, sobre todo hubo gente, me tocó ver mucha gente buscando garrafones de agua, porque, reitero, para muchas personas esta es la costumbre de los domingos, ir a comprar sus víveres, el agua, etcétera. Entonces nos quitaron, vaya, un domingo, nos quitaron la tranquilidad de un día, que no nos quitan la tranquilidad de vivir y de habitar nuestra ciudad. Ahora, bien apuntas de no pues tratarse de un toque de queda formal. Sin embargo, las crónicas, Alberto, que tú mismo ayudaste a construir, de las que tú fuiste testigo, las condiciones, las situaciones, los hechos reales, pues nos regalan momentos de verdad preocupantes, vergonzosos para la historia del país, ognimiosos para pues la historia social de Jalisco, de Guadalajara en particular. Alrededor de 1,000 personas durmiendo en el zoológico de Guadalajara por el miedo a salir de él. Gente que pasó también la tarde encerrada en un comercio de 2x2 porque bajaron la cortina. Pues eso habla de lo importante y de lo grave que fue el asunto y de cómo sí robaron la tranquilidad y la gente prefirió encerrarse aunque pues no pudiera comer, aunque no pudiera ir al baño, aunque no pudiera estar cerca de su familia. Sí, ayer, reitero, la situación fue caótica. Si bien no había un toque de queda como tal, la gente decidió tomar la responsabilidad de permanecer en casa, evitar cualquier riesgo. Pude salir ayer por la noche y sí, las calles estaban completamente desoladas. Yo decía que ni siquiera en pandemia me tocó ver esta zozobra, este temor, y no era infundado. Ayer sí había bastante movimiento. Honestamente, lo que pudimos percibir ya hoy en la mañana es que sí, la gente estaba asustada. Ayer un amigo en redes sociales publicaba cómo estaba la ciudad, que ni siquiera los perros escuchaban ladrar. Literal, el silencio era abrumador. Era una cosa extraña, no habíamos vivido algo así, reitero, ni en los peores momentos de las restricciones de la pandemia. Ayer sí fue un día atípico en Guadalajara, que esperemos no se repita nunca. El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, también felicitó a la sociedad jalisciense por la responsabilidad, por mantenerse en medida de lo posible resguardados. Nos agarró de sorpresa, incluso ayer por la mañana se realizó el medio maratón de Guadalajara, uno de los eventos para conmemorar el aniversario de la fundación de la ciudad. Todo corría con normalidad y literalmente casi en el momento en el que se terminaba la organización del maratón, empezaba todas las incidencias en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Creo que la sociedad actuó bien. Evitemos caer en esta psicosis que no nos ayudará en nada. Ya el gobernador dice que mañana podemos retomar las actividades. Lo de ayer sí queda para el registro histórico. Es algo que por lo menos no nos había tocado vivir. Hay quien lo compara con ese temor que se vivió el 22 de abril de 1992.
pero esperemos que las cosas mejoren y yo confío. La gente de aquí de Guadalajara es bastante responsable, bastante sensata. Ha habido algunos episodios también de personas que en lugar de tomar una conciencia social, pues aprovecharon la rapiña tanto en el municipio de Tlajomulco como incluso personas extranjeras en Puerto Vallarta que empezaron a saquear tiendas de conveniencia. Estos han sido los menos. La verdad es que la situación ahora puede decirse que ha estado más en calma. Sí. Podemos ver estas imágenes de lo ocurrido en el aeropuerto, donde justo se señalaba un poco de desinformación. Se habían dado algunas informaciones, algunas noticias bastante amarillistas sobre lo ocurrido en el aeropuerto. La verdad es que fue un brote de histeria colectiva por la información que estaba surgiendo en esos momentos. Ya Sí. los vuelos de poco en poco se están normalizando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. También mañana ya se normalizarán en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Vaya, se abatió al máximo líder del narcotráfico en nuestro país. Era de suponerse una reacción de este tipo. Ya ha Sí. sucedido antes en Guadalajara y en otros estados de la República Mexicana. Esperemos que esto se tranquilice. Mucha gente aquí llega a tener un poco ese temor de no convertirnos en lo que sucedió en Culiacán con lo del Culiacanazo o después con Con Mayo. la detención del Mayo Zambada, bueno, la Pues, sustracción y posterior detención en los Estados Unidos del Mayo Zambada. Esperemos pues que sí. eso no ocurra aquí. Mañana ya se estarán retomando las actividades y será clave esa reunión de la Mesa de Seguridad del Gobierno del Estado, donde determinarán si se levanta el código rojo para ahora sí empezar a tener más actividades. Recordemos también que el gobernador canceló eventos masivos. Esperemos que ya levantando el código rojo todo regrese a la normalidad. Alberto, pues te agradecemos mucho la información. También esperemos que todo vuelva pronto a la normalidad. ¿Dónde podemos leer tu información? Síganme en todas las redes sociales, @elvelardemx. Estoy a sus órdenes y disposición. Ha sido un placer. Gracias. Al El placer contrario. es nuestro. Gracias, Qué Alberto. Buenas privilegio. noches. Gracias.